Hola, yo soy Ixchel Cisneros Soltero y esto es Noticencos. El jueves 20 de noviembre se llevó a cabo nuevamente una acción global por los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Miles marcharon en la Ciudad de México. Lamentablemente, al finalizar el mitin hubo un enfrentamiento entre unos pocos manifestantes y la policía. Alrededor de las 8:30 de la noche, cuando el Zócalo ya estaba casi vacío, fuerzas policiales iniciaron un operativo donde, según testigos, golpearon a muchos y detuvieron a 11 personas. Los aprehendidos fueron trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada CEIDO. Ahí les asignaron sin su consentimiento a un abogado de oficio, a pesar de que muchos habían pedido dejaran entrar a sus propios defensores. Sin previo aviso a las familias, los detenidos fueron trasladados a los penales de alta seguridad en Nayarit y Veracruz y acusados de asociación delictuosa, intento de homicidio y motín. Por ello, el domingo 23, un centenar de organizaciones de la sociedad civil condenaron las aprehensiones y exigieron el respeto al debido proceso. En más información sobre violaciones al debido proceso y los derechos humanos, el mismo domingo, el periódico Reforma publicó el caso de Héctor Cacique Fernández, quien fue torturado en Quintana Roo y convertido en un líder del crimen organizado. Por último, sobre la crisis de derechos humanos que está viviendo el país, el obispo Raúl Vera dijo que los responsables tienen nombre. No es inexplicable, no es como un hechizo que nos cayó, no, contratar unas brujas, no sé, para que de pronto México se pusiera como se pusiera, no señor, hay personas con nombres y rostros, están en las distintas instancias que han sido condenadas, que han sido denunciadas por este tribunal, quienes han propiciado la destrucción de este país. Ahora vamos con Omar Rábago Vital a nuestra editorial. Ante un clima de inseguridad como el que vive el país, no solo por la desaparición forzada de jóvenes, sino también por el alto índice de impunidad, la violencia generalizada y la presencia del crimen organizado, ahora más que nunca es necesario el respeto y la garantía de los derechos humanos. No es mediante la violación de estos, persecución, intimidación, presión y amenazas, como se construye la paz y el diálogo. Es por esto que más de 100 organizaciones civiles, nacionales e internacionales, colectivos y artistas nos unimos y pedimos: alto a los abusos y las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de los diferentes órdenes del gobierno contra manifestantes. Respeto a la garantía fundamental del debido proceso de las y los detenidos el 20 de noviembre y de las personas detenidas durante las protestas. Sanciones y garantías de no repetición a funcionarios públicos quienes hayan violado derechos de las personas detenidas. No más detenciones arbitrarias en contra de personas que ejercen su derecho a la protesta. Esto ha sido todo. Nos vemos la próxima semana con una edición más de Noticencos.